Muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo Dra. Alga Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la cuentística medieval. La literatura didáctica configura una enorme esfera de estudio, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de los rasgos definitorios de la Edad Media es su carácter moralizador en el ánimo del público receptor. Los principales factores que propiciaron e influyeron directa y decisivamente en el desarrollo de la corriente adoctrinadora en el siglo XIII pueden resumirse de modo muy general en los siguientes aspectos. En primer lugar, la contextura sociocultural de España, que daba cobijo a cristianos, moros y judíos, fue determinante para que España tomara contacto con la cultura griega, enriquecida por los comentarios de los árabes y con la cultura musulmana. De este modo, España se convirtió en el puente de transmisión de la cultura islámica hacia el occidente europeo. Todo esto fue posible por una serie de condiciones como las ricas bibliotecas, los promotores tanto seglares como eclesiásticos que incentivaban las traducciones de las obras árabes y, sobre todo, los mozárabes que dominaban el castellano y el árabe y los judíos versados en varias lenguas. Así pues, se comenzó a verter primero en latín y después en romance la sabiduría oriental. Por tanto, vemos en el siglo XIII una intensa labor cultural de traducción, refundición, transformación, adaptación, combinación y creación de obras que marcan los albores de la literatura en castellano y se convierten en una intensa e inmensa tradición tanto oriental como occidental. Por otro lado, hay que señalar los profundos cambios que se operan en la concepción política de la monarquía, reforzando el poder del rey. El siglo XIV fue testigo de una importante crisis general que hizo tambalear los valores y las bases más elementales, tanto demográficas como económicas, políticas y religiosas de la Edad Media. La crisis demográfica fue provocada por las malas cosechas, la escasez de alimentos y el hambre. Esta carestía facilitó la propagación de las epidemias, entre las que se destaca la peste negra, y el descenso de la población fue inmediato. En este siglo, donde la vida cotidiana era una auténtica aventura, aún se recogen los frutos de las bases sentadas por Alfonso X en el siglo anterior, y así la prosa que había sido desarrollada por la nobleza letrada y cortesana se extiende entre la sociedad, lo que provoca una madurez importante de la lengua castellana tanto en su expresión oral como en escrita, con una ampliación del vocabulario utilizado y el nacimiento de escritores que son conscientes de su calidad como tales dentro de la sociedad. La literatura adquiere un carácter fundamentalmente doctrinal y moralizador. Aparecen importantes obras didácticas y religiosas como el libro de los gatos, el regimiento de los príncipes o el libro de la justicia de la vida espiritual. Otras de carácter histórico como la Gran Crónica de Alfonso XI, la Crónica de los 20 Reyes o la Tercera Crónica General, y también obras de prosa de ficción como la Suma de Historia Troyana o libros de viajes como el libro de conocimiento de todos los reinos que son por el mundo. El origen divino de este y del carácter hereditario del primogénito. Por tanto,
el fortalecimiento del poder real y su competencia directa en las funciones del Estado, la fusión de Castilla y León, la situación de estabilidad y avance de la Reconquista, junto a la profusión cultural que se gesta a raíz de estos fenómenos, despiertan un gran interés por la educación de los futuros monarcas y también por el adoctrinamiento de los laicos. Todo ello crea una atmósfera idónea para compaginar las armas y las letras. De este modo se potencian los manuales de conducta y educación, no solo en cuanto a leyes y obligaciones reales, sino también en su relación con Dios, con el reino y con el individuo mismo. Todo ello, más la recepción y difusión que gozan las formas breves narrativas, además de las técnicas retóricas de la región, es decir, la predicación, y la educación con la gramática, conforman un ambiente y una atmósfera sociopolítico-cultural idónea para que se nazca y se desarrolle la prosa sapiencial castellana. Un género muy cultivado desde la prosa prealfonsí es el de la literatura sapiencial o didáctica, de proyección política. El Calila, una de las primeras colecciones de cuentos, junto con el Sendebar y Barlami Yosafat, ha llamado la atención de numerosos especialistas desde el siglo pasado. Los diferentes recursos didácticos, ejemplos, sentencias, preguntas y respuestas servirán para presentar el saber de un modo grato y accesible a los lectores en el Calila. Una sabiduría dirigida a facilitar unas normas de conducta práctica, útiles para todos los individuos, pero imprescindibles para quienes, por su condición de gobernantes, deben ser aún más estrictos en su cumplimiento. La sencilla ética, con su insistencia en la necesaria precaución, mesura, prudencia, etc., comporta un matiz conformista, fácil de asimilar por cualquier sociedad inmovilista. En el modo de la transmisión de estos relatos está la eficacia de su didactismo. La moral predicada por los cuentos orientales es esencialmente práctica, aconsejando el uso de la prudencia y de la astucia como valores más extendidos. Los rasgos religiosos que pudieran caracterizar los textos se han ido depurando con el transcurso del tiempo. Precisamente el hecho de propugnar una ética fácilmente acomodable a otras culturas favoreció ampliamente su difusión. No obstante, estas afirmaciones no deben hacer olvidar el papel relevante que desempeña en los cuentos la predestinación, hasta convertirse en tema recurrente en gran número de ellos. Este concepto, que tampoco resulta extraño al mundo cristiano, se desarrolló especialmente en el Islam, donde, al igual que en otros pueblos orientales, se aprecia una tendencia hacia fatalismo, como reflejan las páginas del Corán. Fue la obra La Puridad de las Puridades el texto introductor en Occidente de estas ciencias. El saber se considera algo cerrado, estático, que no necesita crecer, lo cual no implica que pueda acabarse ni deteriorarse con su uso. Contra este temor insisten los estudios hispanoárabes. El saber es tal como la candela, que cuando pasan cerca de ella encienden e alumbranse. Con ella, ella nos vale menos por ello. Tal concepción del saber remite a un tipo de sociedad que deduce de textos sagrados tanto las formas confesionales como las propias de la vida diaria. En ellas, el desarrollo legal y el dogmático dependen del trabajo que se lleve a cabo sobre estos textos. García Pelayo calificó a determinadas culturas que reunían en sí una serie de rasgos comunes como culturas del libro.
La denominación abarca todas las religiones basadas en escrituras sagradas. Sin embargo, donde se dan con mayor plenitud las características de la cultura del libro es en tres grandes sociedades: la judía, la musulmana y la cristiana no occidental. En estas culturas podemos afirmar con Leo Spitzer que todo descubrimiento de verdad consiste ante todo en la aceptación de las verdades tradicionales y, secundariamente, en concordar racionalmente los textos y autoridad. El comprender el mundo no se concibe ya como una función creadora, sino como un aceptar y reelaborar una situación dada, cuya expresión simbólica es la vida. Hay una verdad preexistente, cifrada dentro del libro, que es necesario desvelar por medio de la exégesis llevada a cabo con frecuencia por una clase especializada. La comunidad judía se sustenta en torno a la Torá, a la que se suman sus restantes libros de la Biblia y demás libros sobre el tema que tratan de iluminar el sentido del texto sagrado. En el cristianismo, la revelación se llevó a cabo por medio de las palabras y hechos de Jesús, que a su vez fueron recogidos por escrito hasta construir el Nuevo Testamento. Si bien el libro no forma el centro en torno al cual se integra el templo, se le considera santo ya que en él se contiene la verdad. El hecho de tener que combatir contra dos religiones, la judía y la musulmana, hizo que el libro fuera elevado a símbolo de la cultura cristiana. De ahí derivó el realzamiento del libro en abstracto, símbolo de toda realidad y de la sabiduría en sí. El Islam se puede considerar como modelo perfecto de sociedad estática, tradicional y cerrada a toda innovación. Dada la configuración de la vida entera por la religión, se comprende la actitud contra todas las novedades como una consecuencia del pensamiento. Se deduce un concepto de la cultura y la sociedad, reflejo de los principios que regulan la vida islámica. En esta, la unión íntima entre religión y el gobierno dará origen a que la voluntad del profeta sea considerada el móvil rector de todas las cosas, tanto religiosas como civiles. Desde los inicios se planteó el problema de la transmisión de los dichos de Mahoma. El texto coránico está fijado desde sus comienzos por dos vías, la escrita y la oral, lo que dio origen a escuelas de lectura y a un estudio detallado de la cadena de transmisiones, ininterrumpidas desde los compañeros del profeta. Los hechos y dichos de Mahoma eran tomados como modelo y repetidos sin innovaciones para no ser alterados. En una sociedad como la musulmana, en la que la incidencia del pensamiento religioso sobre todas las esferas de la vida y, en especial, el campo cultural es tan notable, esta rigidez impondrá un tradicionalismo en la actitud de los sabios. Dentro del pensamiento teológico se cierran las puertas a la interpretación personal y, al mismo tiempo, se delimitan para uso de letrados las normas y los temas de un enciclopedismo. La interpretación del saber es tan cerrada como la revelación. La cultura se convierte en sinónimo de antologías, sumas, dichos, etc., que pasan de un escrito a otro. La ciencia no consiste en abrir nuevo camino, sino en profundizar en lo conocido y sobre todo en su transmisión de forma didáctica. La originalidad queda enmarcada en las normas de la imitación. Los problemas planteados por el saber, tal como se refleja en el texto estudiado, se reducen a su localización y posterior transmisión. Por un lado, esto da origen a la imagen de un sabio que se desplaza hasta el lugar donde se halla depositada y por otro nos revela el sentido de la didáctica medieval.
el papel del sabio será mostrar estos conocimientos a todos los hombres. Se da a conocer todo este saber didáctico mediante obras citadas anteriormente, como el Kalila, el Sendebar, junto con el Libro de los 12 Sabios o Tratado de la Nobleza y Lealtad, de época de Fernando III, concluido por su hijo Alfonso, a quien va dedicado, hacia la década de 1250. En primer lugar, vamos a ver la obra Kalila-e-Dimna. La Edad Media vio en este libro una colección de consejos saludables para su rey y para su pueblo, y no vaciló en traducirlo y asimilarlo a la literatura más afortunada del tiempo, la de consejos y castigos. La crítica ha atribuido unánimemente los orígenes del Kalila, la obra medieval castellana del siglo XIII después de Cristo, a la India. Estas narraciones migraron a Europa tras ser perpetuadas por escrito. Su interés para nosotros radica principalmente en su contenido de enseñanzas ético-morales, filosóficas, científicas y teológicas. La segunda obra se titula Sendebar, también llamado Sintipas o Libro de los Engaños, debido a su título completo, Libro de los Engaños y los asallamientos de las mujeres. Es un libro de cuentos o ejempla castellanos de mediados del siglo XIII, que recoge una colección de cuentos árabes que a su vez proceden de la tradición cuentística persa o hindú. La traducción fue terminada en 1253 por iniciativa de Don Fadrique, hermano de Alfonso X del Sabio, y fue titulada como el Libro de los Engaños y de los Enseñamientos de las Mujeres. El objetivo fundamental de esta colección de cuentos era ejemplificador, algo propio de aquella primeriza prosa medieval de ficción. El Libro de los 12 Sabios o Tratado de la Nobleza y Lealtad, en castellano antiguo original, se llamaba el Libro de los 12 Sabios o Tratado de la Nobleza y Lealtad. Es una de las primeras obras de la prosa didáctica de la literatura medieval española. El libro es un tratado de educación de príncipes, mandado componer, al parecer, por iniciativa de Fernando III, el Santo, hacia 1237, y al que se le añadió un prólogo en el año 1255, al comienzos del reinado de Alfonso X el Sabio. En cualquier caso, el cuerpo de la obra data del segundo cuarto del siglo XIII y reúne dos tipos de materiales. Un marco de tipo oriental, en el que un conjunto de sabios reunidos elaboran unos conocimientos de tipo doctrinal y con destino a los infantes del rey Fernando, extrayendo un speculum principis o el espejo de príncipes de carácter moral y una serie de sentencias expresadas por estos 12 sabios, que conforman un tratado sapiencial o gnómico, emparentando con las flores de filosofía o bocados de oro y el Puritat de Puridades. Siguiente obra, Flores de Filosofía. En sus dos redacciones es una colección de sentencias para reyes y nobles. Es el título de un tratado didáctico en prosa, posiblemente de la segunda mitad del siglo XIII, que forma parte del género de la literatura sapiencial. Tiene estrecho parentesco con este libro, el otro libro titulado Libro de Consejo de los Consejeros, del que aún no se ha dilucidado si es fuente de las Flores de Filosofía o secuela. Posiblemente se compusiera como un espejo de príncipes. Es fundamental, asimismo, la dimensión cristiana y el propósito doctrinal, lo que se consiguió adaptando la moral de las fuentes árabes originales. Se puede considerar como una guía espiritual que asegure al hombre la salvación de su alma. Más interesantes resultan las siguientes obras derivadas de versiones árabes sobre la vida y sabiduría de Alejandro Magno. Puritat de Puridades o Secretum Secretorum. Es un tratado didáctico en prosa de mediados del siglo XIII que forma parte de un género de la literatura sapiencial. Su contenido es fundamentalmente una colección de sentencias atribuidas a las enseñanzas de Aristóteles a Alejandro Magno.
Fueron traducidas directamente del libro de máximas árabes Sir al-Asrar, compilado en Siria por Yuhanna ibn al-Bitrik en el siglo IX. De época de Alfonso X son varias obras del género de la literatura sapiencial o gnómica. En primer lugar tenemos el libro de los 100 capítulos, que es la refundición de Flores de Filosofía y busca alcanzar la dimensión política o de regimiento de príncipes. Segundo libro es el libro de los buenos proverbios, que es adaptación del árabe, titulado Kitab Adab al-Falasia de Hunayn ibn Ishaq. Comienza con reuniones de filósofos y termina con nombres como Sócrates, Platón y derivaciones de una correspondencia espúrea entre Aristóteles y Alejandro Magno. Siguiente obra es Bonium o Libro de los Bocados de Oro. Es también versión de una obra árabe de Ibn Fatik, que recoge textos de Diógenes Laercio. Ofrece sentencias apócrifas desde el profeta Sed y Hermes hasta Gregorio, Galieno y otros filósofos no identificados. Esperamos que toda esta información les haya sido de mucho agrado y que os incite a que consulten varias fuentes en la red. Muchas gracias.